Clara Almeida comienza su trabajo como enfermera en una lujosa mansión, pero nota que hay algo extraño en el ambiente. Pedriño, el joven paciente en estado vegetativo, parece guardar secretos más allá de lo que los ojos pueden ver. Pequeñas señales inexplicables comienzan a surgir, desafiando los diagnósticos y despertando su desconfianza. Clara siente que hay una verdad oculta, pero está preparada para enfrentarla. El sol de la mañana bañaba las calles de Ciudad de México con una luz dorada cuando Lucía Mendoza salió de su pequeño apartamento. Con 35 años y una década de experiencia como enfermera, llevaba consigo no solo una maleta con sus pertenencias, sino también una mezcla de ansiedad y expectativa. Hoy era el día en que comenzaría su nuevo trabajo, uno que prometía ser desafiante y al mismo tiempo emocionalmente gratificante. Lucía tomó un taxi y observó la ciudad despertar mientras se dirigía al lujoso barrio de Las Lomas. Las calles anchas y arboladas daban paso a mansiones imponentes, cada una más lujosa que la anterior. Finalmente, el taxi se detuvo frente a un portón majestuoso. «Es aquí, señora», dijo el conductor mirando impresionado la residencia. Lucía pagó el viaje y respirando profundo, tocó el interfono. Una voz metalizada respondió: «Residencia de los Velasco. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días, soy Lucía Mendoza, la nueva enfermera». El portón se abrió con un zumbido eléctrico, revelando un jardín meticulosamente cuidado. Lucía caminó por el sendero de piedras, admirando las flores exóticas y la fuente central. La mansión frente a ella era una mezcla de arquitectura moderna y clásica, con grandes ventanales y columnas imponentes. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Una mujer elegante, de unos 40 años, cabello rubio perfectamente arreglado y un traje impecable, la recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Usted debe ser Lucía. Soy Beatriz Velasco. Bienvenida a nuestra casa». Lucía estrechó la mano extendida, notando el apretón firme y las uñas perfectamente manicuradas. «Gracias, señora Velasco. Es un placer conocerla». Beatriz condujo a Lucía al interior de la casa. El interior era tan impresionante como el exterior, con muebles de diseño, obras de arte en las paredes y una lámpara de cristal en el vestíbulo. «Mi esposo, Rodrigo, está en el despacho. Se unirá a nosotras en breve para discutir los detalles de su trabajo», explicó Beatriz, su voz controlada y profesional. «Por ahora permítame mostrarle la habitación de Pedrito». Mientras subían las escaleras, Lucía notó la ausencia de fotos familiares en las paredes. En su lugar había pinturas abstractas y esculturas modernas. El pasillo del segundo piso era silencioso, casi sepulcral. Beatriz se detuvo frente a una puerta blanca y vaciló un momento antes de abrirla. «Prepárese», dijo bajando la voz hasta casi un susurro. «La condición de Pedrito puede ser impactante a primera vista». Lucía asintió, su expresión seria. Había trabajado en UCIs pediátricas y creía estar preparada para cualquier cosa. Pero cuando la puerta se abrió, tuvo que contener una exclamación de sorpresa. La habitación era un contraste impactante con el resto de la casa. En lugar del lujo ostentoso, parecía una mini UCI. Equipos médicos de última generación rodeaban una cama de hospital donde yacía un niño de aproximadamente 8 años. Pedrito estaba pálido e inmóvil, conectado a tubos y monitores que emitían pitidos rítmicos. Lucía se acercó a la cama, sus ojos profesionales evaluando rápidamente la situación. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó, su voz suave pero firme. Beatriz cruzó los brazos como si intentara protegerse. «Casi un año. Fue un accidente. Los médicos dicen que está en estado vegetativo, pero nos negamos a perder la esperanza». Lucía notó una sombra pasar por el rostro de Beatriz al mencionar el accidente, pero decidió no presionar el tema en ese momento. «Entiendo», dijo Lucía tocando suavemente la mano de Pedrito. Por un instante creyó ver un leve movimiento en sus dedos, pero se convenció de que era solo su imaginación. «Haré lo mejor posible para cuidar de él». En ese momento, pasos pesados resonaron por el pasillo y un hombre alto y de hombros anchos entró en la habitación. Su rostro estaba marcado por arrugas de preocupación y había un aire de cansancio en sus ojos. «Ah, usted debe ser la nueva enfermera»,
dijo, extendiendo la mano. Rodrigo Velasco, bienvenida a nuestra casa. Lucía estrechó su mano, notando el contraste entre su apariencia robusta y el apretón de manos sorprendentemente débil. Lucía Mendoza. Gracias por la oportunidad, señor Velasco. Rodrigo se acercó a la cama de Pedrito, sus ojos suavizándose al mirar a su hijo. Pasó la mano por el cabello del niño con una ternura que contrastaba con su apariencia austera. Como puede ver, Lucía, la situación de Pedrito es delicada, dijo Rodrigo, su voz ronca de emoción. Necesitamos a alguien que no solo tenga habilidades técnicas, sino también compasión y dedicación. Lucía asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Entiendo perfectamente, señor Velasco. Pueden contar conmigo para dar el mejor cuidado posible a Pedrito. Beatriz, que se había mantenido en silencio, de repente habló. Hay una cosa más que necesita saber, Lucía. Intercambió una mirada significativa con Rodrigo antes de continuar. La madre biológica de Pedrito, Marina, aún forma parte de nuestras vidas. Tiene derechos de visita y... Bueno, digamos que la situación es complicada. Lucía sintió que la tensión en el aire aumentaba con la mención de Marina. Era claro que había una historia compleja detrás de aquella familia aparentemente perfecta. Entiendo, dijo Lucía, manteniendo un tono profesional. Les aseguro que mantendré la discreción y el profesionalismo en todas las situaciones. Rodrigo asintió, pareciendo aliviado. Excelente. Ahora, ¿qué tal si bajamos para discutir los detalles prácticos de su trabajo? Mientras seguían a Rodrigo y Beatriz fuera de la habitación, Lucía lanzó una última mirada a Pedrito. Por un instante, tuvo la impresión de ver sus ojos moverse bajo los párpados cerrados, pero cuando miró de nuevo, el niño estaba tan inmóvil como antes. Lucía sacudió la cabeza, alejando la idea. Estaba cansada del viaje. Su mente le jugaba trucos, pero una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba que tal vez, solo tal vez, había más en aquella casa y en aquella familia de lo que parecía a primera vista. Bajando las escaleras, Lucía no podía imaginar los giros que la aguardaban, ni cómo su presencia en aquella casa cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. Lo que comenzaba como un nuevo trabajo, pronto se transformaría en un viaje de descubrimientos, secretos y quizás redención. Los días pasaron rápidamente mientras Lucía se adaptaba a la rutina en la mansión de los Velasco. Sus mañanas comenzaban temprano, preparando los medicamentos de Pedrito y verificando sus signos vitales. Las tardes estaban llenas de sesiones de fisioterapia y estimulación sensorial, con la esperanza de provocar alguna reacción en el niño. En una tarde particularmente calurosa, Lucía estaba sentada junto a la cama de Pedrito, leyendo en voz alta un libro de aventuras. La habitación estaba silenciosa, excepto por el suave sonido de los monitores y su voz melodiosa. De repente, se detuvo en medio de una frase, sus ojos abiertos de sorpresa. «¿Pedrito?», susurró, inclinándose más cerca del niño. Por un momento, podría jurar que vio sus dedos moverse levemente. Lucía contuvo la respiración, observando atentamente, pero el movimiento no se repitió. Determinada a no dejar pasar ninguna señal de mejora, por pequeña que fuera, Lucía decidió compartir su observación con la familia. Encontró a Beatriz en la cocina, supervisando la preparación de la cena. «Señora Velasco», comenzó Lucía, vacilante. «Yo creo que vi a Pedrito mover los dedos hoy». Beatriz se congeló por un instante, su rostro una máscara de emociones conflictivas. «Lucía», dijo ella, su voz tensa. «Entiendo su entusiasmo, pero es importante no crear falsas esperanzas. Los médicos fueron claros sobre la condición de Pedrito». Lucía sintió una punzada de frustración. «Lo sé, pero cualquier pequeño movimiento puede ser significativo. Tal vez deberíamos llamar al médico para una evaluación». «No», exclamó Beatriz, su voz más alta de lo que pretendía. Se recompuso rápidamente. «Quiero decir, no es necesario molestar al médico por algo tan incierto. Continuaremos monitoreando a Pedrito de cerca, como siempre». Lucía asintió, aunque no estaba totalmente convencida. Había algo en la reacción de Beatriz que la incomodaba, una ansiedad que parecía desproporcionada a la situación. Más tarde esa noche, mientras hacía su ronda final antes de retirarse,
Lucía escuchó voces exaltadas provenientes del despacho de Rodrigo. Normalmente respetaría la privacidad de la familia, pero algo en su instinto la hizo detenerse y escuchar. «No podemos continuar así, Beatriz». La voz de Rodrigo sonaba angustiada. «¿Y si ella tiene razón? ¿Y si Pedrito está realmente mejorando? No seas ridículo». La voz de Beatriz era cortante. «Sabes tan bien como yo que eso es imposible. Necesitamos atenernos al plan». «Pero ¿y si...?» «Basta», Beatriz interrumpió. «Ya lo discutimos. Es lo mejor para todos nosotros, especialmente para Pedrito». Lucía se alejó silenciosamente, su mente dando vueltas con preguntas. ¿Qué plan era ese? ¿Por qué Beatriz parecía tan determinada a negar cualquier posibilidad de mejora de Pedrito? En los días que siguieron, Lucía observó la dinámica familiar con ojos más atentos. Notó cómo Rodrigo parecía cada vez más distante, pasando largas horas en su despacho. Beatriz, por otro lado, estaba siempre cerca, monitoreando las actividades de Lucía con Pedrito de una manera que rayaba en la obsesión. Una mañana, mientras organizaba los medicamentos de Pedrito, Lucía notó algo extraño. Uno de los frascos no tenía etiqueta. Intrigada, examinó el contenido, pero no reconoció las píldoras. «¿Qué está haciendo?». La voz afilada de Beatriz la sorprendió. Lucía se volvió tratando de mantener la compostura. «Disculpe, señora Velasco. Estaba solo organizando los medicamentos y noté este frasco sin identificación». Beatriz atravesó la habitación en pasos rápidos y arrancó el frasco de las manos de Lucía. «Esto es un suplemento especial prescrito por el médico de Pedrito. No se preocupe por eso». Lucía asintió, pero su mente estaba en alerta. ¿Por qué un suplemento prescrito no tendría etiqueta? ¿Y por qué Beatriz reaccionó de forma tan defensiva? Esa tarde, Lucía decidió investigar más a fondo. Aprovechando un momento en que la casa estaba silenciosa, revisó cuidadosamente la habitación de Pedrito, buscando más pistas. Fue entonces cuando encontró, escondido en el fondo de un cajón, un sobre marcado como confidencial. Con el corazón acelerado, Lucía abrió el sobre. Dentro había un examen de ADN. Sus ojos recorrieron rápidamente el documento y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La prueba indicaba claramente que Rodrigo no era el padre biológico de Pedrito. De repente, el sonido de pasos en el pasillo la hizo entrar en pánico. Lucía guardó apresuradamente el sobre y fingió estar arreglando la mesita de noche cuando Beatriz entró en la habitación. «¿Está todo bien aquí?», preguntó Beatriz, sus ojos escudriñando el ambiente. «Sí, señora Velasco», respondió Lucía, esforzándose por mantener la voz calmada. «Solo estaba organizando un poco». Beatriz asintió, pero sus ojos permanecieron desconfiados. «Recuerde, Lucía, la discreción es fundamental en este trabajo». Después de que Beatriz salió, Lucía se permitió respirar profundo. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué significaba aquella prueba de ADN? Rodrigo lo sabía. ¿Y cómo se relacionaba esto con la condición de Pedrito? Lucía sabía que había tropezado con algo mucho más grande y complejo de lo que imaginaba inicialmente. Estaba claro que la familia Velasco guardaba secretos profundos, y ella estaba determinada a descubrirlos, no solo por curiosidad, sino por el bienestar de Pedrito. Mientras observaba al niño dormido, Lucía hizo una promesa silenciosa. Ella desentrañaría los misterios de aquella casa. No importaba cuán peligroso o difícil fuera. Por Pedrito, enfrentaría cualquier obstáculo. Lo que Lucía no sabía era que su búsqueda de la verdad la llevaría a enfrentar no solo los secretos de los Velasco, sino también sus propias convicciones y límites éticos. El viaje que se desarrollaba frente a ella estaría lleno de revelaciones impactantes, alianzas inesperadas y decisiones difíciles que pondrían a prueba su coraje e integridad. A medida que la noche caía sobre la mansión, Lucía sintió el peso de su descubrimiento y de la responsabilidad que ahora cargaba. Los días siguientes prometían ser una prueba de su determinación y astucia, mientras navegaba por las aguas turbulentas de los secretos familiares de los Velasco. El sol apenas había salido cuando Lucía fue despertada por una conmoción en la casa. Voces exaltadas resonaban por los pasillos.
rompiendo la quietud habitual de la mansión. Vistiéndose apresuradamente, salió de su habitación para investigar. En el vestíbulo encontró una escena tensa. Una mujer de cabello oscuro y ojos ardientes enfrentaba a Beatriz, que parecía una estatua de hielo en su postura rígida. Rodrigo estaba entre las dos, su rostro una máscara de angustia. «No puedes impedirme ver a mi hijo, Beatriz», gritaba la mujer, sus palabras cargadas de emoción. Lucía entendió inmediatamente. Esta debía ser Marina, la madre biológica de Pedrito. Beatriz, con voz controlada pero cortante, respondió: «Marina, sabes que hay horarios establecidos para tus visitas. No puedes simplemente aparecer cuando quieras y perturbar la rutina de Pedrito». «¿Rutina?», Marina rió amargamente. «¿Qué rutina puede tener un niño en estado vegetativo? Ustedes están ocultando algo, lo sé». Rodrigo finalmente intervino, su voz cansada. «Por favor, vamos todos a calmarnos. Marina, entiendo tu preocupación, pero necesitamos pensar en el bienestar de Pedrito». Fue en ese momento que Lucía decidió manifestarse. «Con permiso», dijo, atrayendo la atención de todos. «Soy Lucía, la nueva enfermera de Pedrito. Tal vez pueda ayudar a resolver esta situación». Los ojos de Marina se fijaron en Lucía, una mezcla de esperanza y desconfianza en su mirada. «¿Tú cuidas a mi hijo? ¿Cómo está? ¿Ha habido algún cambio?». Antes de que Lucía pudiera responder, Beatriz intervino rápidamente. «Lucía, no es necesario. Este es un asunto familiar». Pero Lucía, sintiendo el dolor en la voz de Marina, decidió ignorar la advertencia velada de Beatriz. «En realidad, señora Velasco, como profesional de la salud, creo que puedo ofrecer una perspectiva útil». Volviéndose hacia Marina, Lucía continuó con cuidado. «Pedrito está estable. Su condición no ha cambiado significativamente, pero estamos proporcionando todos los cuidados necesarios». Marina asintió, lágrimas brillando en sus ojos. «Gracias por cuidar de él. ¿Puedo verlo ahora?». Rodrigo y Beatriz intercambiaron miradas tensas, pero fue Lucía quien respondió: «Creo que una breve visita no causaría ningún daño. De hecho, estudios muestran que la presencia de seres queridos puede ser beneficiosa incluso para pacientes en estado vegetativo». Beatriz parecía querer protestar, pero Rodrigo asintió lentamente. «Está bien, Marina. Puedes ver a Pedrito por unos minutos». Mientras Marina subía las escaleras, acompañada por Rodrigo, Beatriz jaló a Lucía a un lado. «No se entrometa en asuntos familiares nuevamente», siseó ella. «Su trabajo es cuidar de Pedrito, nada más». Lucía se mantuvo firme. «Con todo respeto, señora Velasco, mi trabajo es garantizar el mejor cuidado posible para Pedrito. Y eso incluye considerar su bienestar emocional». Dejando a una Beatriz furiosa atrás, Lucía subió para monitorear la visita. En la habitación encontró una escena conmovedora. Marina estaba sentada junto a la cama de Pedrito, sosteniendo su mano y hablando suavemente con él. Rodrigo observaba desde la puerta, su rostro una mezcla de emociones conflictivas. Lucía notó algo sorprendente. Los monitores de Pedrito mostraban una leve alteración en los patrones cerebrales. No era nada concluyente, pero sugería que, a algún nivel, Pedrito estaba respondiendo a la presencia de su madre. Después de la visita, Lucía encontró a Marina en el pasillo. La mujer parecía exhausta, pero había un brillo de determinación en sus ojos. «Gracias», dijo Marina suavemente, «por permitir que lo viera». Lucía asintió. «Es lo mínimo que podría hacer. Sé que la situación es complicada, pero…». Marina la interrumpió, mirando alrededor para asegurarse de que estaban solas. «Necesitas entender. Hay más en esta historia de lo que parece. Pedrito. Su accidente no fue un accidente común». El corazón de Lucía se aceleró. «¿Qué quieres decir?». «No puedo explicar ahora», Marina susurró apresuradamente. «Pero por favor, mantente alerta. Pedrito puede estar en peligro». Antes de que Lucía pudiera preguntar más, Beatriz apareció al final del pasillo. Marina se alejó rápidamente, dejando a Lucía con más preguntas que respuestas. En los días que siguieron, Lucía observó la dinámica familiar con nuevos ojos. Notó cómo Rodrigo parecía cada vez más distante y perturbado, pasando horas encerrado en su despacho. Beatriz, por otro lado,
intensificó su control sobre la rutina de Pedrito, cuestionando cada decisión de Lucía. Una noche, mientras hacía su ronda final, Lucía escuchó una discusión acalorada proveniente del despacho de Rodrigo. «No podemos continuar con esto». La voz de Rodrigo sonaba angustiada. «¿Y si Marina tiene razón? ¿Y si estamos haciendo más mal que bien? No seas tonto». La voz de Beatriz era cortante. «Sabes lo que está en juego. Necesitamos proteger a nuestra familia, a cualquier costo». Lucía se alejó silenciosamente, su mente dando vueltas. ¿Qué secreto terrible estaban ocultando los Velasco? ¿Y cómo se relacionaba esto con el estado de Pedrito? Determinada a descubrir la verdad, Lucía comenzó a investigar más profundamente. Examinó cuidadosamente los registros médicos de Pedrito, buscando inconsistencias. Durante sus investigaciones nocturnas, descubrió algo alarmante. Algunos de los medicamentos prescritos para Pedrito no correspondían a su diagnóstico oficial. Lucía sabía que se estaba aventurando en territorio peligroso. Cada nuevo descubrimiento la llevaba más profundo en una red de secretos y mentiras, pero no podía ignorar sus sospechas. El bienestar de Pedrito estaba en juego, y ella estaba determinada a protegerlo, sin importar el costo. Mientras la luna proyectaba sombras inquietantes por la ventana de la habitación de Pedrito, Lucía hizo una promesa silenciosa al niño dormido. Ella desentrañaría los misterios que lo rodeaban y, de alguna manera, encontraría una forma de traerlo de vuelta. Lo que Lucía no sabía era que su búsqueda de la verdad la pondría en curso de colisión no solo con los Velasco, sino también con fuerzas que apenas podía imaginar. Las revelaciones que seguirían pondrían a prueba no solo su coraje, sino también su propia comprensión de lo que es correcto e incorrecto. A medida que avanzaba la noche, Lucía sintió que el peso de su responsabilidad crecía. Estaba a punto de sumergirse en aguas profundas y turbulentas, donde los secretos familiares, la ética médica y la propia naturaleza del amor y la lealtad serían puestos a prueba. Las semanas pasaron y Lucía sentía que estaba caminando sobre una fina capa de hielo. Cada día traía nuevos descubrimientos, cada uno más perturbador que el anterior. Mantenía un diario meticuloso de sus observaciones, escondido cuidadosamente en su habitación. Una tarde, mientras cuidaba de Pedrito, Lucía notó algo extraordinario. Mientras le leía, vio sus ojos moverse bajo los párpados cerrados, siguiendo el sonido de su voz. Su corazón se aceleró con la esperanza de que esto pudiera ser una señal de mejora. «Pedrito», llamó suavemente, inclinándose más cerca. «¿Puedes oírme?» Por un momento nada sucedió. Luego, lentamente, casi imperceptiblemente, los dedos del niño se movieron. Lucía contuvo la respiración, apenas atreviéndose a creer lo que veía. En ese instante Beatriz entró en la habitación. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz afilada con sospecha. Lucía se volvió, incapaz de ocultar su emoción. «Señora Velasco, creo que Pedrito está respondiendo». Movió los ojos y los dedos. La reacción de Beatriz no fue lo que Lucía esperaba. En lugar de alegría o esperanza, el rostro de la mujer se contorsionó en una máscara de pánico. «Eso es imposible», dijo ella, su voz temblando. «Debe estar imaginando cosas». «Pero yo vi…», Lucía comenzó, pero Beatriz la interrumpió bruscamente. «Basta, no quiero oír más sobre esto. Está cansada, Lucía. Tómese el resto del día libre». Confundida y frustrada, Lucía no tuvo más remedio que obedecer, pero mientras dejaba la habitación, su determinación se fortaleció. Sabía lo que había visto y no dejaría que esto pasara desapercibido. Esa noche, incapaz de dormir, Lucía decidió investigar más a fondo. Silenciosamente, se deslizó por el pasillo hacia el despacho de Rodrigo. La casa estaba quieta. Solo el tic-tac distante de un reloj rompía el silencio. Con cuidado, Lucía abrió la puerta del despacho y entró. La luz de la luna que entraba por la ventana proyectaba sombras extrañas sobre los muebles. Comenzó a revisar los cajones del escritorio, su corazón latiendo fuerte con el miedo a ser descubierta. Fue entonces cuando encontró algo, un archivo escondido en el fondo de un cajón. Al abrirlo, Lucía sintió que su mundo giraba. Eran documentos detallando un acuerdo financiero entre Rodrigo y un médico renombrado.
Las fechas coincidían con el periodo del accidente de Pedrito. De repente, la luz se encendió. Lucía se volvió congelada de miedo para encontrar a Rodrigo parado en la puerta. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó él, su voz sorprendentemente calmada. Lucía sabía que no había forma de negarlo. Respirando profundo, decidió enfrentar la situación de frente. «Señor Velasco, sé que no debería estar aquí, pero hay algo muy mal sucediendo en esta casa, ¿no es así? Algo relacionado con el accidente de Pedrito». Rodrigo la observó por un largo momento, el cansancio evidente en su rostro. Finalmente, suspiró pesadamente. «Siéntese, Lucía. Creo que es hora de que sepa la verdad». En las horas que siguieron, Rodrigo reveló una historia que sacudió a Lucía hasta la médula. El accidente de Pedrito no había sido un accidente común. Había sido el resultado de una pelea entre Rodrigo y Marina, quien había descubierto que él no era el padre biológico de Pedrito. «Perdí el control», confesó Rodrigo, lágrimas en los ojos. Marina amenazó con llevarse a Pedrito. Hubo una lucha y Pedrito cayó por las escaleras. Lucía escuchaba, horrorizada. «¿Pero por qué mantener a Pedrito sedado? ¿Por qué impedir su recuperación?». Rodrigo enterró el rostro entre sus manos. «Fue idea de Beatriz. Ella dijo que era la única manera de protegernos, de evitar que la verdad saliera a la luz. El médico fue pagado para manipular el diagnóstico». La mente de Lucía daba vueltas con las implicaciones. «Pero Pedrito, él está mejorando. Vi señales hoy». Rodrigo levantó la cabeza, una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. «Lo sé, yo también lo he notado, pero Beatriz, ella está convencida de que necesitamos mantener las apariencias, cueste lo que cueste». Lucía se puso de pie, determinación en su voz. «Esto no puede continuar. Pedrito merece una oportunidad de recuperarse, de vivir». Rodrigo asintió lentamente. «Tienes razón. Es hora de arreglar las cosas». En los días que siguieron, Lucía y Rodrigo trabajaron en secreto para establecer contacto con Marina. Sabían que estaban jugando un juego peligroso, especialmente con Beatriz cada vez más sospechosa y controladora. Lucía también intensificó sus esfuerzos para estimular a Pedrito, convencida de que el niño estaba luchando por despertar. Cada pequeña señal de progreso era una victoria, aunque tuviera que ocultar sus descubrimientos de Beatriz. Una noche, mientras Lucía hacía su ronda nocturna, escuchó un ruido proveniente de la habitación de Pedrito. Corriendo hacia allá, encontró una escena que la dejó sin aliento. Beatriz estaba inclinada sobre la cama del niño, una jeringa en la mano. «¿Qué está haciendo?», gritó Lucía corriendo para detener a Beatriz. Beatriz se volvió, sus ojos salvajes. «No entiendes, esto es para protegerlo, para protegernos a todos». En ese instante, Lucía comprendió la extensión de la obsesión de Beatriz. La mujer estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener su control, incluso si eso significaba perjudicar a Pedrito. Se produjo una lucha, con Lucía intentando arrancar la jeringa de las manos de Beatriz. En medio del caos, la puerta se abrió, revelando a Rodrigo y, para sorpresa de todos, a Marina. El tiempo pareció congelarse. Beatriz, viéndose acorralada, dejó caer la jeringa. «Ustedes no entienden», susurró, su voz quebrándose. «Yo solo quería una familia. Quería ser amada». Marina avanzó, su voz temblando de emoción. «¿Y qué hay del amor de Pedrito? ¿Estabas dispuesta a sacrificar eso?». Mientras Rodrigo llamaba a una ambulancia y a la policía, Lucía se volvió hacia Pedrito. Para su asombro, los ojos del niño estaban abiertos, observando la escena con una mezcla de confusión y miedo. «Está todo bien ahora, Pedrito», susurró Lucía sosteniendo su mano. «Estás a salvo». Esa noche, mientras Pedrito era llevado al hospital para una evaluación adecuada y Beatriz era llevada por la policía, Lucía reflexionó sobre los eventos que habían llevado a este momento. La verdad había salido a la luz, pero el camino hacia la sanación, tanto para Pedrito como para la familia dividida, sería largo y difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Y Lucía sabía que, sin importar lo que sucediera después, ella estaría allí para ayudar a Pedrito y a su familia a navegar por las aguas turbulentas que les esperaban. El amanecer encontró a Lucía sentada junto a la cama de Pedrito
en el Hospital Ángeles, el más renombrado de Ciudad de México. La habitación del hospital, aunque lujosa, parecía fría e impersonal comparada con el ambiente familiar de la mansión de los Velasco. Pero Lucía sabía que aquí, finalmente, Pedrito recibiría los cuidados adecuados que tanto necesitaba. Las últimas 24 horas habían sido una montaña rusa de emociones. Después de la confrontación dramática en la mansión, Pedrito fue inmediatamente trasladado al hospital. Un equipo de especialistas pasó la noche realizando una serie de exámenes y evaluaciones, buscando entender el verdadero estado de salud del niño. Lucía observaba el rostro sereno de Pedrito, notando cómo se veía diferente, sin todos esos tubos y monitores que lo rodeaban en la mansión. Sus dedos se movían levemente de vez en cuando, como si estuviera soñando. Era un recordatorio constante de que, a pesar de todo, había vida y esperanza allí. Un leve toque en su hombro la sacó de sus pensamientos. Era Marina, los ojos rojos de tanto llorar, pero con una débil sonrisa en los labios. ¿Algún cambio?, preguntó, sentándose del otro lado de la cama. Lucía negó con la cabeza. Nada significativo aún, pero los médicos dijeron que es normal. Su cuerpo necesita tiempo para ajustarse después de tanto tiempo sedado. Marina asintió, sosteniendo suavemente la mano de Pedrito. Todavía no puedo creer todo esto. ¿Cómo pudieron hacerle esto? A un niño. Lucía suspiró, sintiendo el peso de la situación. El miedo y la desesperación pueden llevar a las personas a hacer cosas terribles. Pero lo importante ahora es que Pedrito está seguro y recibiendo el tratamiento adecuado. En ese momento, Rodrigo entró en la habitación. Parecía haber envejecido años en solo una noche, con ojeras profundas y el rostro marcado por la culpa y la preocupación. ¿Cómo está?, preguntó, vacilante en acercarse a la cama. Estable, respondió Lucía. Los médicos están optimistas. Rodrigo asintió, pareciendo luchar con las palabras. Marina, yo lo siento mucho. Por todo. Marina lo miró, sus ojos una mezcla de ira y compasión. Los exámenes muestran que afortunadamente no hubo daños cerebrales irreversibles, comenzó el médico. Lo que vemos es consistente con un estado de conciencia mínima, no un verdadero estado vegetativo como fue diagnosticado anteriormente. Lucía sintió una mezcla de alivio e indignación. Sus sospechas eran correctas. El diagnóstico original había sido manipulado. ¿Qué significa esto para su recuperación?, preguntó Marina, su voz temblando de emoción. El doctor Hernández sonrió gentilmente. Significa que hay una buena posibilidad de recuperación. Pedrito muestra signos de conciencia intermitente. Con la terapia adecuada y el fin de la sedación excesiva, creemos que puede hacer progresos significativos. Las palabras del médico trajeron una ola de esperanza a la habitación. Lucía vio lágrimas en los ojos de Marina e incluso Rodrigo parecía emocionado. ¿Cuánto tiempo hasta que despierte completamente?, preguntó Rodrigo. Es difícil predecir con certeza, respondió el doctor Hernández. Cada caso es único. Puede llevar días, semanas o incluso meses. Lo importante es que continuemos con el tratamiento adecuado y la estimulación constante. Después de que el médico se fue, un silencio reflexivo cayó sobre la habitación. Lucía miró a Pedrito sintiendo una renovada determinación. Sabía que el camino por delante sería largo y desafiante, pero estaba comprometida a ayudar al niño en cada paso de su jornada de recuperación. Los días que siguieron fueron una mezcla de esperanza y ansiedad. Lucía, Marina y Rodrigo se turnaban al lado de Pedrito, hablándole, leyéndole historias e incluso tocando sus canciones favoritas. Cada pequeño movimiento, cada parpadeo era celebrado como una victoria. Una semana después de la internación, durante una tarde tranquila, sucedió lo que todos esperaban. Lucía estaba leyendo El Principito a Pedrito cuando notó un movimiento más pronunciado en sus dedos. Se detuvo de leer, observando atentamente. «¿Pedrito?», llamó suavemente. «¿Puedes oírme?». Para su asombro y alegría, los ojos de Pedrito se abrieron lentamente. No estaban totalmente enfocados, pero indudablemente conscientes. «Marina, Rodrigo», Lucía llamó, sin quitar los ojos del niño. «Vengan rápido». Los padres de Pedrito corrieron a la habitación,
llegando a tiempo para ver al niño parpadeando lentamente, sus ojos vagando por el ambiente. «¡Hijo mío!», exclamó Marina, lágrimas corriendo por su rostro. «Estás aquí con nosotros». Rodrigo se quedó paralizado por un momento, abrumado por la emoción, antes de acercarse a la cama. «Pedrito», susurró, la voz entrecortada. «Perdónanos. Por favor, perdónanos». Lucía observaba la escena, su corazón rebosante de emoción. Sabía que este era solo el primer paso de un largo viaje, pero era un paso monumental. Mientras los médicos eran llamados y la agitación se apoderaba de la habitación, Lucía se apartó un poco, dando espacio a la familia. Miró por la ventana, hacia la Ciudad de México que se extendía hasta el horizonte. Tantas cosas habían cambiado en tan poco tiempo. Se habían revelado secretos, habían salido a la luz verdades, y una familia había sido destrozada y ahora intentaba reconstruirse. Lucía sabía que los desafíos estaban lejos de terminar. Había cuestiones legales por resolver, terapias intensivas por delante y el largo proceso de sanación emocional para todos los involucrados. Pero en ese momento, viendo a Pedrito despierto y a su familia reunida a su alrededor, sintió una certeza profunda. El amor, la verdad y la perseverancia podían superar incluso los obstáculos más difíciles. Con una sonrisa en los labios, Lucía volvió su atención hacia Pedrito y su familia. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo estaba lleno de esperanza. Las semanas que siguieron al despertar de Pedrito fueron intensas y emocionalmente agotadoras para todos los involucrados. El Hospital Ángeles se convirtió en el epicentro de una batalla silenciosa, ya no contra la inconsciencia de Pedrito, sino contra las secuelas de años de negligencia médica y manipulación. Lucía, ahora oficialmente contratada por el hospital como enfermera particular de Pedrito, observaba con una mezcla de alegría y preocupación los progresos del niño. Cada pequeño avance era celebrado. La primera sonrisa consciente, el primer apretón de mano intencional, la primera palabra susurrada. En una mañana soleada, mientras ayudaba a Pedrito en sus ejercicios de fisioterapia, Lucía notó un cambio en su mirada. Había una chispa de reconocimiento, una conexión que no estaba allí antes. «Lucía», dijo Pedrito, su voz aún débil, pero clara. Tú me salvaste, ¿verdad?» Lucía sintió que su corazón se encogía. Se arrodilló al lado de la cama, sosteniendo suavemente la mano del niño. «Sabía que podías escucharme». En ese momento, Marina entró en la habitación cargando una bolsa con ropa limpia y libros. Al ver la interacción entre Lucía y Pedrito, se detuvo, observando silenciosamente. «¡Mamá!», llamó Pedrito, su voz ganando fuerza. «Lucía es un ángel, ¿verdad?». Marina se acercó, una sonrisa gentil en su rostro. «Sí, mi amor. Lucía es nuestro ángel guardián». Las dos mujeres intercambiaron miradas de comprensión mutua. En los últimos tiempos, habían desarrollado un vínculo profundo, unidas por el amor a Pedrito y por la determinación de asegurar su recuperación. Mientras tanto, en los pasillos del hospital, Rodrigo enfrentaba sus propios desafíos. Las investigaciones sobre el caso de Pedrito se habían intensificado, y él se veía en el centro de un torbellino legal y ético. Esa tarde, Lucía encontró a Rodrigo sentado solo en la cafetería del hospital, pareciendo perdido en sus pensamientos. «¿Puedo acompañarlo?», preguntó ella suavemente. Rodrigo asintió, indicando la silla frente a él. «Lucía, yo no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho, y sigues haciendo». Lucía se sentó, observando al hombre frente a ella. Rodrigo parecía haber envejecido años en pocos meses, el peso de sus acciones claramente visible en su rostro cansado. «No tiene que agradecerme», respondió ella. «Estoy aquí por Pedrito, pero ¿cómo está lidiando con todo esto?». Rodrigo soltó un suspiro pesado. «Las autoridades están investigando. El médico que falsificó el diagnóstico de Pedrito ya confesó. En cuanto a mí, bueno, estoy cooperando totalmente. Sé que tendré que enfrentar las consecuencias de mis actos». Lucía asintió, comprensiva. «¿Y Beatriz?». El nombre flotó en el aire como una nube oscura. Beatriz estaba detenida, esperando juicio por sus acciones.
Se niegan a hablar conmigo o con los abogados, dijo Rodrigo, su voz cargada de tristeza y arrepentimiento. Creo que al final, todos fuimos víctimas de nuestras propias inseguridades y miedos. En ese momento, el doctor Hernández se acercó a la mesa, su expresión seria pero no desprovista de esperanza. Disculpen que los interrumpa, dijo, pero tengo novedades sobre el caso de Pedrito que me gustaría discutir con ustedes. Lucía y Rodrigo intercambiaron miradas aprensivas antes de seguir al médico hasta su consultorio. Allí encontraron a Marina ya esperando, su expresión una mezcla de ansiedad y expectativa. El doctor Hernández se sentó detrás de su escritorio, juntando las manos sobre una carpeta de exámenes. «Tengo buenas y malas noticias», comenzó. «La buena noticia es que Pedrito sigue haciendo progresos notables. Su cognición está mejorando diariamente y está respondiendo bien a la fisioterapia». Todos soltaron suspiros de alivio, pero sabían que había más por venir. «La mala noticia», continuó el médico, «es que hemos identificado algunos efectos secundarios de la medicación prolongada a la que Pedrito fue sometido. Hay señales de daños hepáticos y posibles complicaciones renales». El silencio que siguió fue pesado, cargado de preocupación y culpa. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Marina, su voz temblando ligeramente. El doctor Hernández esbozó una sonrisa reconfortante. «Afortunadamente, creemos que la mayoría de estos efectos pueden revertirse con el tratamiento adecuado. Vamos a necesitar ajustar la medicación de Pedrito e iniciar una serie de terapias específicas. También recomiendo consultas con especialistas en hepatología y nefrología». Lucía, siempre práctica, ya estaba haciendo anotaciones mentales. «Voy a necesitar entrenamiento adicional para manejar estos nuevos protocolos», dijo. «Exactamente», concordó el doctor Hernández. «De hecho, me gustaría proponer que lideres el equipo de enfermería dedicado al caso de Pedrito. Tu dedicación y conocimiento del caso son invaluables». Lucía sintió una ola de orgullo y responsabilidad. «Será un honor, doctor». Mientras discutían los detalles del nuevo plan de tratamiento, Lucía no pudo evitar reflexionar sobre cómo sus vidas se habían entrelazado de maneras inesperadas. Lo que había comenzado como un trabajo de enfermería se había transformado en una misión de vida, no solo para salvar a Pedrito, sino para ayudar a reconstruir una familia destrozada. Al salir del consultorio del doctor Hernández, Lucía notó a Marina y Rodrigo intercambiando miradas. Aún había dolor y desconfianza allí, pero también un entendimiento mutuo, una tregua silenciosa en nombre del bienestar de su hijo. «Vamos a visitar a Pedrito», sugirió Lucía, sintiendo la necesidad de recordar a todos el motivo por el que estaban allí. Mientras caminaban juntos hacia la habitación de Pedrito, Lucía sintió una renovada determinación. Los desafíos por delante eran enormes, pero ella sabía que, unidos, podrían superarlos. El viaje de Pedrito estaba lejos de terminar, pero cada paso era una victoria, cada sonrisa una promesa de un futuro mejor. En la habitación encontraron a Pedrito despierto, hojeando uno de los libros que Marina había traído. Al ver al grupo entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa. «¿Vinieron todos a verme?», preguntó, su voz aún débil, pero llena de alegría. «Sí, mi amor», respondió Marina sentándose al lado de la cama. «Estamos todos aquí por ti». Lucía observó la escena, su corazón lleno de esperanza. Era una tarde templada de sábado, y Lucía empujaba la silla de ruedas de Pedrito por los senderos del parque, con Marina y Rodrigo caminando lado a lado, unos pasos atrás. 3 meses habían pasado desde el despertar de Pedrito, y cada día traía nuevos desafíos y pequeñas victorias. El niño, ahora con 9 años, estaba más fuerte y alerta, aunque aún luchaba con las secuelas físicas de su largo periodo de inmovilidad. «Lucía, mira los patos», exclamó Pedrito señalando hacia el lago. Su rostro se iluminó con una sonrisa, los ojos brillando con una curiosidad renovada por el mundo a su alrededor. Lucía sonrió, inclinándose para quedar al nivel de sus ojos. «¿Quieres que nos acerquemos para ver mejor?», Pedrito asintió entusiasmado, y Lucía maniobró la silla de ruedas hacia la orilla del lago.
Marina y Rodrigo lo siguieron, intercambiando miradas que mezclaban alegría y una pizca de tristeza. Era doloroso ver al hijo antes tan activo, confinado a una silla de ruedas. «Está haciendo progresos notables», comentó Lucía volviéndose hacia los padres, mientras Pedrito observaba fascinado a los patos nadando. Marina asintió, sus ojos humedecidos. «Gracias a ti, Lucía. No sé qué habríamos hecho sin tu ayuda y dedicación». Rodrigo, que generalmente se mantenía más reservado, añadió: «Es verdad. No solo has cuidado de Pedrito, sino que nos has ayudado a reconectarnos como familia». Lucía sintió una oleada de emoción, pero antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por una voz familiar. «Hola a todos», dijo el doctor Hernández, acercándose al grupo con una sonrisa cálida. «Qué agradable coincidencia encontrarlos aquí». «Doctor Hernández», exclamó Pedrito, girándose en su silla. «¿Vino a ver los patos también?» El médico rió agachándose al lado de la silla de Pedrito. «En realidad, vine a dar un paseo para despejar la mente, pero ver los patos contigo parece una idea mucho mejor». Mientras Pedrito entretenía al médico con sus observaciones sobre los patos, Lucía notó un intercambio de miradas significativo entre Marina y Rodrigo. Había algo en el aire, una tensión sutil que no estaba allí momentos antes. «Doctor Hernández», comenzó Marina vacilante, «ya que lo encontramos aquí, hay algo que nos gustaría discutir, sobre el futuro de Pedrito». El médico se levantó, su expresión volviéndose más seria. «Por supuesto, ¿por qué no caminamos un poco? Lucía puede quedarse con Pedrito». Lucía asintió entendiendo la necesidad de privacidad. Mientras los tres adultos se alejaban, ella se volvió hacia Pedrito, determinada a mantener al niño entretenido y feliz. «¿Qué te parece si contamos cuántos patos podemos ver?», sugirió ella, ganándose una sonrisa animada de Pedrito. Mientras jugaban a contar patos, Lucía no podía evitar lanzar miradas ocasionales al trío que conversaba a distancia. Sus gestos y expresiones faciales sugerían una discusión intensa, aunque mantenían las voces bajas. Después de lo que pareció una eternidad, Marina, Rodrigo y el doctor Hernández regresaron. Había una mezcla de emociones en sus rostros: esperanza, aprensión y determinación. «Lucía», dijo Marina, su voz temblando ligeramente, «necesitamos hablar contigo también. Es sobre una posible cirugía para Pedrito». El corazón de Lucía se aceleró. Sabía que esta posibilidad se había discutido antes, pero siempre como algo distante, teórico. Ahora parecía que se estaba convirtiendo en una realidad concreta. «Pedrito, mi amor», dijo Rodrigo arrodillándose al lado de la silla de su hijo, «¿qué te parece si vamos a comprar un helado mientras mamá y Lucía hablan con el doctor Hernández?» Los ojos de Pedrito se iluminaron ante la mención del helado y asintió entusiasmado. Lucía observó al padre y al hijo alejarse, sintiendo una oleada de cariño al ver cómo la relación entre ellos había florecido en los últimos meses. Volviéndose hacia Marina y el doctor Hernández, Lucía respiró profundo, preparándose para lo que estaba por venir. «La cirugía», comenzó el doctor Hernández, «es un procedimiento complejo que busca corregir algunos de los daños neurológicos causados por el largo periodo de sedación inadecuada. Hay riesgos, por supuesto, pero también un potencial significativo para mejorar la calidad de vida de Pedrito». Marina, con lágrimas en los ojos, añadió: «Queremos que seas parte de esta decisión, Lucía. Conoces a Pedrito tan bien como nosotros, quizás incluso mejor en algunos aspectos». Lucía sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que su opinión podría influir significativamente en el futuro de Pedrito. «¿Cuáles son las probabilidades de éxito?», preguntó ella, su mente de enfermera ya calculando riesgos y beneficios. «Basándonos en los exámenes más recientes», respondió el doctor Hernández, «estimamos una probabilidad del 70% de mejora significativa en la movilidad y función cognitiva. Pero como en cualquier cirugía cerebral, hay riesgos». Lucía cerró los ojos por un momento, visualizando a Pedrito, su sonrisa, su determinación, su alegría al redescubrir el mundo. Cuando los abrió de nuevo, había una certeza en su mirada. «Creo que debemos intentarlo», dijo ella. «Pedrito es fuerte y resiliente.
Si hay una oportunidad de mejorar su calidad de vida, debemos aprovecharla. Marina soltó un suspiro de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Estoy de acuerdo, Rodrigo también. Solo queríamos asegurarnos de que estuviéramos todos alineados. El doctor Hernández asintió, una sonrisa suave en sus labios. Entonces está decidido. Programaremos una reunión formal la próxima semana para discutir todos los detalles y comenzar los preparativos. En ese momento, Rodrigo regresó con Pedrito, ambos saboreando helados de chocolate. El niño parecía feliz y despreocupado, ajeno a la importante decisión que acababa de tomarse sobre su futuro. Lucía observó la escena, su corazón lleno de esperanza y aprensión. El viaje de Pedrito estaba lejos de terminar, pero cada paso, cada decisión, los acercaba más a un futuro que meses atrás parecía imposible. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el bosque de Chapultepec, proyectando sombras doradas sobre el lago, Lucía hizo una promesa silenciosa a sí misma y a Pedrito. No importaba lo que el futuro reservara, ella estaría allí, luchando a su lado, celebrando cada victoria y enfrentando cada desafío. El camino por delante sería difícil, pero mirando a la familia reunida, Marina, Rodrigo y Pedrito, Lucía sabía que juntos tenían la fuerza para superar cualquier obstáculo. El amor y la dedicación que los unían eran más poderosos que cualquier adversidad. Con una última mirada al cielo que se teñía de rosa y naranja, Lucía sintió una renovada determinación. El próximo capítulo en la historia de Pedrito estaba a punto de comenzar, y ella estaba lista para enfrentarlo con la cabeza en alto. El Hospital Ángeles estaba en un silencio tenso aquella mañana de miércoles. Lucía llegó temprano, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Hoy era el día de la cirugía de Pedrito, un hito que todos habían anticipado con una mezcla de esperanza y aprensión en las últimas semanas. Al entrar en la habitación de Pedrito, Lucía encontró a Marina ya allí, sosteniendo la mano de su hijo dormido. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, su mirada perdida en el paisaje urbano de Ciudad de México que comenzaba a despertar. «Buenos días», susurró Lucía, no queriendo perturbar el momento. Marina levantó la mirada, una sonrisa cansada en su rostro. «Buenos días, Lucía. Apenas dormimos anoche». Lucía asintió comprensivamente. «Es natural que estén nerviosos, pero recuerden, Pedrito es fuerte. Ya ha superado tanto». Rodrigo se volvió de la ventana, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. «Tienes razón. Está bien tener miedo, Pedrito. ¿Sabes qué hago yo cuando tengo miedo?» El niño la miró con curiosidad. «¿Qué?» «Pienso en todas las cosas buenas que vendrán después, como jugar en el parque, nadar en la alberca, quizás hasta andar en bicicleta algún día». Los ojos de Pedrito se iluminaron con estas posibilidades. «¿Crees que podré hacer todo eso?» «Estoy segura de que sí», respondió Lucía, intercambiando una mirada significativa con Marina y Rodrigo. «Pero primero, tenemos que ser valientes hoy». «De acuerdo». Pedrito asintió, un nuevo brillo de determinación en sus ojos. Las horas que siguieron fueron un torbellino de actividad. Enfermeros entraban y salían, verificando signos vitales y preparando a Pedrito para la cirugía. El doctor Hernández pasó para una última conversación, reafirmando su confianza en el procedimiento. Finalmente, llegó el momento. Mientras el equipo médico se preparaba para llevar a Pedrito al quirófano, Lucía notó a Marina y Rodrigo acercarse a la cama, sus rostros una máscara de emoción contenida. «Te amamos tanto, hijo», dijo Marina besando la frente de Pedrito. Rodrigo, con lágrimas en los ojos, añadió: «Eres el niño más valiente que conocemos. Estaremos aquí esperándote». Pedrito sonrió valientemente a sus padres. Luego se volvió hacia Lucía. «Te quedarás con ellos, ¿verdad, Lucía? ¿Para cuidarlos mientras yo esté dormido?» Lucía sintió que su corazón se encogía ante la preocupación del niño. «Claro que sí, Pedrito. Estaré aquí todo el tiempo». Con un último abrazo grupal, Pedrito fue llevado al quirófano, dejando atrás un silencio pesado en la habitación. Las horas que siguieron fueron las más largas que Lucía había experimentado jamás. Alternaba entre consolar a Marina y Rodrigo y verificar las actualizaciones del equipo quirúrgico. La sala de espera se convirtió en un mundo aparte,
donde el tiempo parecía arrastrarse y cada minuto estaba lleno de oraciones silenciosas y esperanza. A media tarde, el doctor Hernández finalmente apareció, aún vestido con su ropa quirúrgica. Todos se levantaron de un salto, ansiosos por noticias. La cirugía fue un éxito, anunció con una sonrisa cansada pero satisfecha en su rostro. Pedrito reaccionó bien al procedimiento. Ahora comenzamos el período crítico de recuperación. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Marina se derrumbó en los brazos de Rodrigo, sollozando de alegría y alivio. Lucía sintió que sus propias piernas flaqueaban y se apoyó en la pared más cercana. ¿Cuándo podremos verlo?, preguntó Rodrigo, su voz ronca de emoción. Está siendo llevado a la UCI ahora, respondió el doctor Hernández. Podrán verlo pronto, pero probablemente permanecerá sedado durante las próximas 24 horas. Lucía asintió, su mente de enfermera ya anticipando los siguientes pasos. ¿Cuáles son las expectativas para la recuperación, doctor? Las próximas 48 horas serán críticas, explicó el médico. Monitorearemos de cerca cualquier signo de complicaciones, pero si todo va bien, esperamos ver los primeros signos de mejora en su función motora y cognitiva en las próximas semanas. Mientras el doctor Hernández continuaba explicando los detalles del postoperatorio, Lucía observaba a Marina y Rodrigo. Había un nuevo vínculo entre ellos, forjado a través de esta prueba compartida. Se preguntó cómo esta experiencia cambiaría la dinámica familiar de ahora en adelante. Más tarde esa noche, después de que Marina y Rodrigo hubieran ido brevemente a ver a Pedrito en la UCI, Lucía se encontró sola en la habitación del hospital que se había vuelto tan familiar en los últimos meses. Arreglaba distraídamente las pertenencias de Pedrito. Su corazón lleno de esperanza por el futuro, un leve toque en su hombro la sorprendió. Era Rodrigo, pareciendo exhausto, pero con un brillo renovado en sus ojos. «Lucía», comenzó, su voz baja y emocionada. Nosotros nunca podremos agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho. No solo salvaste a Pedrito, sino que salvaste a nuestra familia». Lucía sintió que se formaban lágrimas en sus ojos. Pedrito es el héroe aquí. Nos ha enseñado tanto sobre fuerza y resiliencia. Rodrigo asintió, una sonrisa suave en sus labios. Sí, es increíble. Y gracias a ti, tendrá la oportunidad de una vida plena. En ese momento, Marina entró en la habitación, uniéndose a ellos. Los tres se quedaron en silencio por un momento, unidos por el viaje que habían compartido y por los desafíos que aún estaban por venir. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Marina, su voz apenas por encima de un susurro. Lucía sonrió, sintiendo una ola de determinación. «Ahora comenzamos el próximo capítulo. La recuperación será larga y desafiante, pero estaremos al lado de Pedrito en cada paso del camino». Mientras la noche caía sobre Ciudad de México, envolviendo el hospital en sombras suaves, Lucía miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo estaba lleno de posibilidades brillantes. Con Pedrito luchando valientemente y su familia unida a su lado, Lucía sabía que podrían enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. El mañana traería nuevos desafíos, pero también nuevas esperanzas, y juntos estaban listos para abrazarlos con los brazos abiertos. El verano llegó a Ciudad de México con una ola de calor implacable, pero dentro del Hospital Ángeles, el ambiente era fresco y lleno de expectativa. 3 meses habían pasado desde la cirugía de Pedrito y hoy era un día especial. Finalmente recibiría el alta. Lucía llegó temprano al hospital, cargando una pequeña maleta con ropa nueva para Pedrito. Al entrar en la habitación, fue recibida por una escena que calentó su corazón. Pedrito estaba sentado en la cama, riendo mientras jugaba un juego de mesa con Rodrigo. Marina, sentada en un sillón cercano, observaba con una sonrisa radiante. «Buenos días, familia», anunció Lucía alegremente. «Lucía», exclamó Pedrito, sus ojos brillando. «Mira, le estoy ganando a papá en ajedrez». Rodrigo fingió una expresión de desesperación. «Es implacable. Creo que creé un monstruo». Todos rieron, y Lucía no pudo evitar notar cómo había cambiado la dinámica familiar. La risa fácil, el cariño evidente entre padre e hijo.
la expresión serena de Marina. Todo esto era un testimonio silencioso del largo camino que habían recorrido. ¿Listo para ir a casa, campeón?, preguntó Lucía, colocando la maleta sobre una silla. Pedrito asintió con entusiasmo. No puedo esperar. Voy a poder dormir en mi propia habitación de nuevo. Marina se levantó, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Lucía, ¿podemos hablar un momento? ¿En privado? Las dos mujeres salieron al pasillo, dejando a Rodrigo para finalizar el juego con Pedrito. ¿Qué pasa, Marina?, preguntó Lucía gentilmente, notando la ansiedad en los ojos de la otra mujer. Marina respiró hondo. Estoy nerviosa, Lucía. ¿Y si no podemos cuidarlo adecuadamente en casa? ¿Y si algo sale mal? Lucía puso una mano reconfortante en el hombro de Marina. Es natural sentirse así, pero no estarán solos. Recuerda, yo estaré allí todos los días para las sesiones de fisioterapia y para ayudar en lo que sea necesario. Lo sé, y estoy eternamente agradecida por eso, dijo Marina, sus ojos humedeciéndose. Es solo que, después de todo lo que hemos pasado, tengo miedo de dar un paso en falso. Lucía sonrió comprensivamente. Marina, mira cuánto ha progresado Pedrito. Está jugando ajedrez, riendo, comunicándose claramente. Ustedes son padres maravillosos y dedicados. Confíen en sí mismos. En ese momento, el doctor Hernández se acercó, llevando un portapapeles. Buenos días, señoras. Estamos casi listos para dar de alta a nuestro pequeño guerrero. Solo necesito revisar algunas instrucciones finales con ustedes. De vuelta en la habitación, el médico explicó detalladamente el plan de cuidados domiciliarios para Pedrito. Habló sobre la importancia de la fisioterapia regular, la dieta balanceada y el monitoreo constante de su recuperación. Y recuerden, concluyó el doctor Hernández, cualquier cambio significativo, por menor que parezca, contáctenme inmediatamente. Mientras el médico hablaba, Lucía observaba a Pedrito. El niño estaba visiblemente más fuerte, su postura más erguida, sus movimientos más coordinados. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero el progreso era innegable e inspirador. Finalmente, llegó el momento de partir. Una enfermera trajo una silla de ruedas, una formalidad del hospital para las altas, pero Pedrito insistió en dar algunos pasos por su cuenta. ¿Puedo intentarlo?, preguntó mirando esperanzado a Lucía. Lucía intercambió una mirada con el doctor Hernández, quien asintió sutilmente. Claro, Pedrito, pero vamos despacio, ¿de acuerdo? Con cuidado, Lucía y Rodrigo ayudaron a Pedrito a levantarse. Lentamente el grupo hizo su camino por los pasillos del hospital. Enfermeros, médicos y otros pacientes se detenían para aplaudir y alentar a Pedrito. El niño sonreía tímidamente, pero su rostro brillaba de orgullo. En el estacionamiento, Rodrigo ya había preparado el auto, equipado con un asiento especial para Pedrito. Mientras ayudaban al niño a acomodarse, Lucía notó algo que la hizo sonreír. Un pequeño cartel colorido pegado en el asiento trasero que decía: «Bienvenido a casa, Pedrito». ¿Esto fue idea tuya?, le preguntó a Rodrigo. Él asintió, un poco avergonzado. Pensé que le gustaría. Es una nueva etapa para todos nosotros, ¿no? Lucía estuvo de acuerdo, sintiendo una ola de cariño por esta familia que se había vuelto tan importante en su vida. Sí, es una nueva etapa, y están más que listos para ella. Mientras Marina se acomodaba junto a Pedrito en el asiento trasero, Lucía se preparaba para seguirlos en su propio auto. Pasaría las próximas semanas ayudando a la familia a ajustarse a la nueva rutina en casa. Antes de entrar en su vehículo, Lucía se detuvo un momento, mirando hacia el cielo azul de Ciudad de México. El sol brillaba intensamente, como si celebrara este nuevo comienzo. Pensó en cómo su vida había cambiado desde que aceptó este trabajo, en cómo se había convertido en parte de este viaje extraordinario. El futuro aún reservaba desafíos, por supuesto. La recuperación de Pedrito sería un proceso largo y a veces difícil. Habría días de frustración, de dudas y de cansancio. Pero mirando a la familia en el auto frente a ella, Pedrito sonriendo animadamente, Marina y Rodrigo intercambiando miradas de amor y esperanza, Lucía sabía que enfrentarían cada obstáculo juntos. Mientras encendía el auto para seguir a la familia Velasco hasta su casa,
Lucía sintió una profunda sensación de propósito y gratitud. Esta no era solo la historia de recuperación de Pedrito, era una historia de renacimiento para todos ellos, y ella estaba honrada de ser parte de esto. Con una sonrisa en los labios y determinación en el corazón, Lucía condujo hacia el próximo capítulo de este increíble viaje, ansiosa por ver qué nuevas aventuras y desafíos reservaba el futuro para Pedrito y su familia reconstruida. El otoño llegó a Ciudad de México, trayendo consigo una brisa fresca y la promesa de nuevos comienzos. 6 meses habían pasado desde que Pedrito dejó el hospital y la vida en la casa de los Velasco había encontrado un nuevo ritmo. Lucía estacionó su auto frente a la casa, ahora tan familiar como la suya propia. Al salir del vehículo, notó los cambios sutiles en la propiedad. Una rampa recién instalada en la entrada, flores coloridas en los jardines que antes eran solo césped bien cuidado. La casa, anteriormente fría e impersonal, ahora parecía irradiar calidez y vida. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió, revelando a un Pedrito sonriente. «Lucía, llegaste justo a tiempo», exclamó él, su voz llena de entusiasmo. «Ven a ver lo que logré hacer hoy». Lucía sonrió, siguiendo al niño adentro. Sus pasos, aunque aún un poco vacilantes, eran mucho más firmes y seguros que hace unos meses. «¿Qué has estado tramando esta vez, travieso?», bromeó ella curiosa. En la sala de estar, transformada en una especie de sala de fisioterapia improvisada, Marina y Rodrigo observaban con orgullo mientras Pedrito se posicionaba en el centro de la habitación. «Mira esto», dijo él, concentrándose intensamente. Lentamente, con determinación evidente en cada movimiento, Pedrito comenzó a caminar alrededor de la sala sin apoyo. Sus pasos eran cuidadosos, pero constantes. Completó una vuelta entera antes de detenerse, jadeante pero radiante. Lucía sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «Pedrito, eso es increíble», exclamó corriendo para abrazarlo. Marina, emocionada, explicó: «Ha estado practicando en secreto los últimos días. Quería sorprendernos». Rodrigo, con un brazo alrededor de los hombros de Marina, añadió: «Nuestro hijo es un verdadero guerrero». Lucía observó la escena con el corazón lleno. La transformación no era solo física, había un cambio palpable en la dinámica familiar. El amor y el apoyo mutuo eran evidentes en cada interacción. «Bueno», dijo Lucía, recuperando su compostura profesional, «creo que esto merece una celebración. ¿Qué tal si hacemos nuestra sesión de fisioterapia en el jardín hoy? El clima está perfecto». Pedrito estuvo de acuerdo, entusiasmado, y pronto todos se dirigían al patio trasero. Lucía notó más cambios. Se había instalado un pequeño jardín terapéutico, con diferentes texturas y superficies para que Pedrito practicara su caminar. Mientras Lucía guiaba a Pedrito a través de sus ejercicios, Marina se acercó, una taza de té en las manos. «Lucía», comenzó su voz baja, «hay algo que Rodrigo y yo querríamos discutir contigo». «Después de la sesión, claro». Lucía asintió intrigada. «Por supuesto, sin problema». La sesión de fisioterapia fue un éxito, con Pedrito superando varios de sus récords personales. Al final, exhausto pero feliz, el niño fue llevado por Rodrigo para un merecido baño y descanso. En la cocina, Lucía se unió a Marina y Rodrigo para una conversación que, presentía, sería importante. Entonces, Lucía comenzó aceptando una taza de café. ¿De qué querían hablar? Marina y Rodrigo intercambiaron miradas antes de que Rodrigo hablara. «Lucía, estos últimos meses han sido transformadores, no solo para Pedrito, sino para todos nosotros», Marina continuó. «Nos dimos cuenta de que nuestra familia está incompleta. Y, bueno, nos gustaría saber si considerarías volverte oficialmente parte de ella». Lucía parpadeó confundida. «Yo no entiendo». Rodrigo sonrió gentilmente. «Lucía, queremos adoptarte, legalmente, como nuestra hija». El mundo pareció detenerse por un momento. Lucía sintió que su corazón se aceleraba, una ola de emociones inundándola. «Yo no sé qué decir», tartamudeó, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Marina tomó la mano de Lucía. «Ya eres parte de esta familia en todos los sentidos que importan. Solo queremos hacerlo oficial».
Pero, ¿y mi trabajo? ¿Mi posición como enfermera de Pedrito?, preguntó Lucía, su mente dando vueltas con las implicaciones. Rodrigo respondió prontamente: eso no cambiaría nada profesionalmente. Seguirías siendo la enfermera de Pedrito, si así lo deseas. Esto es sobre familia, sobre pertenencia. Lucía miró los rostros esperanzados frente a ella, sintiendo una ola de amor y gratitud. Pensó en su propia infancia turbulenta, en las familias adoptivas que nunca realmente la acogieron, y en cómo esta familia, a la que había conocido en circunstancias tan extraordinarias, se había convertido en su verdadero hogar. Con lágrimas corriendo libremente por su rostro, Lucía asintió. Sí, susurró. Sí, me encantaría ser parte de esta familia. Oficialmente. El abrazo que siguió estuvo lleno de amor, alivio y promesas para el futuro. Cuando se separaron, todos con los ojos húmedos, escucharon una pequeña voz desde la puerta de la cocina. ¿Eso significa que Lucía va a ser mi hermana?, preguntó Pedrito, una gran sonrisa en su rostro. Lucía se arrodilló, abriendo los brazos para el niño que había cambiado su vida de tantas maneras. Sí, Pedrito, si me aceptas, seré tu hermana mayor. Pedrito corrió, o mejor dicho, caminó lo más rápido que pudo a los brazos de Lucía, abrazándola con toda la fuerza que sus piernas recién fortalecidas le permitían. En ese momento, mirando a Marina y Rodrigo por encima de la cabeza de Pedrito, Lucía supo que había encontrado su lugar en el mundo. Esta familia, forjada a través de desafíos inimaginables, unida por el amor y la perseverancia, era el hogar que siempre había soñado. El futuro aún reservaba desafíos, por supuesto. La recuperación de Pedrito seguiría siendo un proceso largo, habría ajustes que hacer, y la dinámica familiar ciertamente enfrentaría nuevos obstáculos. Pero Lucía sabía que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Mientras el sol se ponía afuera, proyectando un brillo dorado sobre la cocina, Lucía sintió una profunda paz asentarse en su corazón. Esta era su familia ahora, su hogar, su futuro, y apenas podía esperar para ver lo que el mañana traería para todos ellos.